Vamos a hablar en esta clase de hidrocarburos insaturados, es decir, aquellos que tienen doble enlace como los alquenos o triple enlace como los alquinos. Comencemos con los hidrocarburos insaturados de doble enlace o alquenos. Recordemos que habíamos visto cómo se nombran con terminación eno. Ya sabemos que cuando hay dos carbonos el prefijo es et, entonces en este caso si hubiera sido alcano, diríamos etano. Como es alqueno, tiene doble enlace, recuerden que la terminación es eno. Por eso tenemos un primer ejemplo, eteno con dos carbonos. Con tres carbonos, su nombre, 1, 2, 3 carbonos, el nombre es propeno. Con cuatro carbonos, si el doble enlace está en el primero, entre el primero y el segundo, nace en el primer carbono, es el buteno o 1-buteno. O le podemos decir but, 1N. Dejémoslo así como está acá por ahora, un buteno. Pero si el doble enlace estuviera aquí en el centro, entonces al enumerar tendríamos el 2-buteno. Es decir, hay que fijarnos dónde está el doble enlace y enumerar por el extremo más cercano donde quede el doble enlace. Miren el siguiente ejemplo. Vemos que en total hay 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hay dos dobles enlaces. Uno que comienza acá en el carbono 1 y el otro que comienza en el carbono 3. Y debemos nombrar ese compuesto de 5 carbonos con sus dos enlaces en posiciones 1 y 3. ¿Cómo le decimos? 1,3 raya pentadieno. ¿Qué significa? Penta o pent, porque hay 5 carbonos en total en la cadena. Dieno, porque hay dos enos, dos dobles enlaces. ¿Dónde están? En carbonos 1 y 3. O también podemos decirle pent, comenzar con el nombre de la cadena pent y luego decir 1,3-dieno. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Acá les estoy dejando el más común desde la antigüedad, 1,3-pentadieno. Bien, hablando también de estos alquenos, ustedes encuentran en su guía las propiedades físicas. Decimos que los 4 primeros, es decir, eteno, propeno, buteno, o hasta 4 carbonos, digamos más bien, el de 2 carbonos, el de 3 carbonos y los de 4 carbonos son gases en condiciones ambientales. Ya desde el penteno, que tiene 5 carbonos, hasta el 18 son líquidos, es decir, hablaríamos del octadequeno. Y en adelante son sólidos. También les comento allá en sus propiedades físicas que tienen densidad menor que la del agua o menor de 1 gramo por centímetro cúbico, que estos alquenos son insolubles en agua, prácticamente son insolubles en agua, pero sí son solubles en solventes orgánicos, alcohol, tolueno, benceno, en fin, en diferentes solventes orgánicos. Hablamos también de cómo las temperaturas de fusión y ebullición van aumentando a medida que aumenta el peso o masa molecular. Todo eso lo tienen en su guía. ¿Qué traemos aquí en este cartel, en esta explicación? Vamos a hablar de las propiedades químicas o reacciones de alquenos. ¿Cuáles son las principales? Hidrogenación, halogenación, hidrohalogenación, hidratación. Veamos una por una. Hidrogenación. Consiste en agregar hidrógeno. Entonces tenemos como punto de partida, en este caso nuestro alqueno es de 3 carbonos, propeno. Como vamos a hidrogenar, lo que se va a hacer es agregar hidrógeno. Aclaración, para los alquenos y alquinos las reacciones son de adición. Se rompe unos enlaces llamados pi que son débiles, porque resulta que, por ejemplo, en los alquenos, como hay dos enlaces, doble enlace, uno es fuerte, que se llama sigma, y otro es débil, que se llama pi. Pues ese enlace débil pi es el que vamos a romper. Entonces hay doble enlace, uno fuerte sigma y otro débil pi. Yo les hice acá un gravatico indicando el rompimiento del enlace débil pi. Entonces, como se rompe ese doble enlace, ¿que lo rompe quién? En este caso los hidrógenos. ¿Para qué lo hacen? Los hidrógenos vienen, rompen el enlace débil pi para adicionarse un hidrógeno a un carbono y otro hidrógeno al otro carbono. De eso están formando el doble enlace. Así que si estos dos hidrógenos se adicionan, ¿qué nos quedaría? Pues va a quedar aquí CH3 y aquí tendríamos CH2, ¿verdad? Y el otro CH3 como estaba. Entonces por eso vemos allá que el propeno más H2 produce propano. Miren, ahí les escribí un poquito con rojo para que se note. Aquí era CH2, pero como entró un hidrógeno quedó CH3. El siguiente carbono era CH, pero como entró el otro hidrógeno quedó CH2. Por eso le resalto un poco con rojo S3 y S2. Y el último CH3. Conclusión, vemos que el propeno al ser hidrogenado, al recibir los dos hidrógenos, se vuelve propano. Otra
Otra reacción, halogenación. Igualita que la anterior, pero en cambio de agregar hidrógeno, vamos a adicionar halógeno. Halógenos son los del séptimo grupo. Flúor, cloro, bromo, yodo. En este caso tenemos cloro Cl. No confundir esta C con carbono porque es Cl, cloro. Cl2, el gas cloro. Veamos, nuevamente tomamos como ejemplo el propeno, que tiene 3 carbonos con su doble enlace. Igual que el anterior dijimos, como hay un enlace débil pi, estos dos cloros vienen y atacan ese enlace débil pi, lo rompen y cada cloro se adiciona a un carbono. Conclusión, tendríamos entonces como producto que nos da, este carbono va a tener sus 2 hidrógenos más un cloro, aquí lo indicamos, CH2L. El siguiente carbono que tiene un hidrógeno va a tener su hidrógeno más el otro cloro que se adicionó, por eso tenemos CHCl. Y el último, ¿cómo estaba? CH3, porque es que los 2 cloros se están adicionando aquí, a los 2 carbonos donde se rompe el enlace débil pi. Entonces ahí vemos el producto. ¿Qué nos quedó? 1, 2, enumerando nos quedaría 1, 2, 3, ¿no? Si enumeramos los carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. En el 1 y en el 2 vemos cloro. Entonces tenemos 1,2 dicloro propano. Fíjense cómo en estas reacciones los alquenos están terminando como alcanos, con terminación ano. Bien, continuemos con las reacciones. Hidrohalogenación, es como una mezcla de las dos anteriores. Lo que se va a adicionar es un ácido que tiene hidrógeno y halógeno. Puede ser ácido bromhídrico, también le puedo decir bromuro de hidrógeno, o ácido clorhídrico, o ácido fluorhídrico, ácido yodhídrico, en fin. Atención a lo que dice acá entre paréntesis, regla Markovnikov. Resulta que cuando se adiciona un grupo que no es igual como el anterior, que eran ambos hidrógenos o ambos cloros, aquí es hidrógeno-bromo. Hay uno positivo que es el hidrógeno y otro negativo que es el cloro. Acuérdense que en la tabla periódica lo más positivo va hacia la izquierda y los elementos más electronegativos van a la derecha, como los halógenos, bromo. En este caso, ¿qué sucede? La regla Markovnikov nos dice que el hidrógeno tiende a ir al carbono que tenga más hidrógeno, de los dos donde está el doble enlace, porque estamos hablando de alquenos. Entonces aquí tenemos nuestro propeno, vemos el doble enlace, CH2 doble enlace CH, y luego CH3. Nos fijamos acá en los 2 carbonos comprometidos en el doble enlace. ¿Qué va a hacer el ácido bromhídrico o bromuro de hidrógeno? Atacar el enlace débil pi, romperlo. Va a entrar el hidrógeno a un carbono y el bromo al otro. Pero aplicando regla Markovnikov nos dice que el hidrógeno va al carbono que tiene más hidrógeno, de los dos, ¿no?, que están participando en esto. En este caso es claro entonces que este hidrógeno va a entrar al primer carbono, porque tiene más hidrógenos, tiene 2, en cambio el segundo tiene 1 solo. Y el bromo entraría al segundo carbono, entonces el hidrógeno se adiciona al primer carbono y el bromo al siguiente carbono. Por eso vemos el producto CH3, ahí entra un hidrógeno, CH verde, vemos que ese carbono ahora entró el bromo y el último como estaba, CH3. Cuando le vamos a dar nombre a esto, vemos que si enumeramos carbonos 1, 2, 3, en el carbono 2 quedó el bromo, por eso el nombre es 2-bromopropano, ya con terminación ano porque los enlaces quedaron sencillos. Recuerden que se rompió el enlace débil y ahora quedan enlaces sencillos. Si ustedes ven, todas las reacciones son iguales, el mismo mecanismo, ruptura de un enlace débil pi, ruptura de enlace débil pi, ruptura de enlace débil pi, y entra algo para cada carbono que estaba formando ese doble enlace. Vamos con la última, hidratación. Hidratar sabemos que es agregar agua. El agua es H2O, pero la vamos a ver como HOH, porque así es como se va a adicionar. A un carbono se va a adicionar hidrógeno y al otro se va a adicionar OH. Si un carbono va a quedar con OH, recordemos los grupos funcionales, ¿cierto? Cuando vemos OH seguramente estamos pensando, ¿se va a formar qué cosita por aquí? Alcohol. Los que tienen OH van a dar alcohol. Entonces, estas reacciones de hidratación de alquenos nos van a permitir obtener alcoholes porque va a entrar un grupo OH, algún carbono. Veamos. Nos recuerdan aquí que hay que aplicar la regla Markovnikov. Entonces, aquí estamos usando nuevamente al propeno como punto de partida, nuestro alqueno propeno. El agua va a romper el enlace débil pi y va a entrar, en este caso para el primer carbono que tiene 2 hidrógenos, al que tiene más hidrógenos se le adiciona el hidrógeno del agua, y al siguiente carbono, este que tiene menos hidrógenos, tiene uno solo, CH, se le va a adicionar el grupo OH, hidroxilo. Veámoslo entonces cómo queda. Si al primer carbono se le adicionó hidrógeno, quedará, ya no será CH2, sino CH3. Al segundo carbono que es CH, le entra el grupo OH o hidroxilo.
Y el último, como estaba CH3, recuerda que todo sucede entre los dos carbonos comprometidos en ese doble enlace, en la ruptura del enlace del pi. ¿Qué se formó entonces? Pues si en el segundo carbono OH dijimos que eso es un alcohol, diremos que es el 2-propanol. Ol, terminación por los alcoholes. ¿Dónde está ese ol o ese OH? En el carbono 2. 1, 2, 3. Se formó el 2-propanol. Bueno, también se conoce como isopropanol. Miren, ahí enseguida está la formulita ya todo pegadito, no mostrando el enlace para el OH, sino todo pegadito. CH3, CH, OH, el OH le pertenece a este segundo carbono, y finalmente CH3. Esta fórmula y esta son las mismas, sino que la última ya va todo pues pegadito. Esta entonces es el 2-propanol, o también se conoce como isopropanol. Habíamos visto esos nombres en los cuadros cuando habíamos visto todas las funciones. Bueno, entonces estas son las principales reacciones de alquenos donde vemos la adición. Hay otros casos de reacciones y excepciones a lo de la adición, pero aquí estamos viendo las básicas o generales. A continuación vienen los alquinos. Los alquinos también son hidrocarburos insaturados, es decir, tienen menos hidrógenos, y a cambio de hidrógenos vamos a encontrar triple enlace entre carbonos. Recordemos que los alquinos se caracterizan por triple enlace. Ese es el grupo funcional y se nombra con terminación ino, como vemos a continuación. Es un repaso porque ya los teníamos alguna vez en funciones. Veámoslos. El de 2 carbonos con triple enlace, etino, terminación ino. El de 3 carbonos con triple enlace, propino. Si nos dijeran enumeren, diríamos 1, 2, 3, ¿cierto? Enumeraríamos por donde esté más cerquita ese triple enlace. A continuación tenemos el butino o un butino. Le puedo decir butino, y si nos dicen butino es porque el triple enlace está en el carbono 1. O se le puede decir de una vez 1-butino, porque podría ocurrir que el triple enlace no esté en el 1, sino aquí en la mitad, como en la siguiente fórmula, miren. Entonces, ahí ¿dónde está el carbono? ¿Dónde está, perdón, el triple enlace? ¿En qué carbono? En el carbono 2. 1, 2, 3, 4. Como está en el carbono 2, decimos 2-butino. Aquí tenemos otro ejemplo donde hay dos triples enlaces. Están en posición 1 y en posición 4. Veamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y le vamos a dar el nombre. Entonces, ¿cómo le decimos? 1,4 pentadiino. Diino, hay dos inos, dos triples enlaces. ¿Dónde están? En carbonos 1 y 4. ¿Y en total cuánto tiene la cadena? 5. Entonces le podemos decir 1,4 pentadiino, o también es aceptable y correcto decirle pent, indicando que la cadena tiene 5 carbonos, y luego decimos 1,4-diino, que hay dos triples enlaces en carbonos 1 y 4. Los dos nombres son aceptados por la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Siguiente ejemplo. Vemos que hay doble enlace y triple enlace, y en el último también hay dobles enlaces y triples enlaces. ¿Qué nos dice la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada cuando en las fórmulas se combinan dobles y triples enlaces? Bueno, lo que nos recomiendan es, como siempre, enumerar por el extremo más cercano a donde veamos doble o triple enlace. Pero si nos diera igual como en esta fórmula, que en el primero acá miramos, vemos que hay un triple enlace, y si vamos de derecha a izquierda también vemos un doble enlace. En este caso la IUPAC lo que nos dice es que le demos el número menor o la prelación para enumerar al doble enlace. ¿Qué quiere decir? Que como vemos aquí, vamos a enumerar de derecha a izquierda. Le vamos a dar prelación o menor número al doble enlace. Por eso quedó 1, 2, 3 y 4. Y ya para dar el nombre, entonces la cadena, el total de carbonos, que en este caso es 4, but, se va a llevar la terminación eno del doble enlace. Entonces se llamará un buteno, 3-ino. But porque tiene 4, dijimos que en el 1 está el eno, un buteno, el 1 está el doble enlace. Y en el 3, el ino. El carbono 3 tiene el triple enlace. Un buteno 3-ino. La IUPAC también nos acepta que le digamos, no completa la terminación eno, sino simplemente un butent 3-ino. Último ejemplo, combinando dobles y triples enlaces. Vemos que en total hay 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 1 hay doble enlace. En el carbono 4 hay doble enlace. Y en el carbono 5 triple enlace. Bueno. Aquí precisamente porque está numerado de izquierda a derecha, porque dijimos que si están en igualdad de condiciones, si en el primero de allá para acá hay triple enlace, en el primero de aquí para allá hay doble enlace, que le demos la prelación al doble enlace, el menor número, por eso está numerado de izquierda a derecha. Y vemos que hay dos dobles enlaces, hay doble enlace en el carbono 1, hay doble enlace en el carbono 3 y tenemos triple enlace en el carbono 5.
Como la cadena total es de 6, recuerden que esa se lleva la terminación del doble enlace. En este caso entonces se llamará 1,3-hexadien. Hexa porque en total son 6 carbonos en la cadena. Dien, 2 enos. Le podemos decir 1,3-hexadieno. Pero la IUPAC últimamente dice que no hay necesidad de decirle eno, sino simplemente en. Entonces, 1,3-hexadien. Y decimos además que en el 5 está el triple enlace, 5-ino. ¿Cómo se llama entonces esta fórmula? Se llama 1,3-hexadien, 5-ino. ¿Qué significa ese nombre? Hexa, en total 6 carbonos. Dien, 2 enos. ¿Dónde? En el 1 y el 3. En el 5 el triple enlace ino. Démosle prelación entonces para enumerar al enlace doble sobre el triple, ¿cierto? Cuando está en igualdad de condiciones. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con nomenclatura para alquinos o cómo nombrarlos si hay doble y triple enlace. Ahora vamos a hablar de las propiedades químicas o reacciones de los alquinos. Resulta que las propiedades químicas o reacciones de los alquinos son iguales a las de alquenos, de adición. Es como repetir el proceso. Entonces, veamos, por ejemplo, tenemos la primera reacción, hidrogenación. Recuerden que es una reacción de adición de hidrógeno. En el triple enlace, atención, en los triples enlaces va a haber un enlace sigma fuerte y 2 enlaces débiles pi. Tenemos la opción de romper entonces 2 enlaces débiles pi, pero lo vamos a hacer paso a paso. Vamos rompiendo uno y luego el otro enlace débil pi. Entonces tenemos el etilo. Agregamos hidrógeno. ¿Qué hace el hidrógeno? Este hidrógeno viene y nos rompe, aquí hay una línea rojita diciendo que rompe un enlace débil pi. ¿Para qué lo hace? Para que entre un hidrógeno a un carbono y el otro hidrógeno al otro carbono. Si se va a adicionar hidrógeno, esto nos va a quedar entonces CH2, CH2 y nos va a quedar doble enlace como lo vemos en el producto, mírenlo. Queda CH2, doble enlace CH2, que es el eteno. Y como vamos a continuar la reacción, agregamos nuevamente hidrógeno. ¿Y qué hace ese hidrógeno? Romper el otro enlace débil pi. Recuerden que hay 2 enlaces débil pi en ese triple enlace. Nos queda uno para romper. Y nuevamente, ¿qué hace el hidrógeno? Agregarse un hidrógeno a cada carbono. Si teníamos CH2, CH2 y ahora va a entrar un hidrógeno a cada carbono, pues nos va a quedar el alcano, CH3, CH3 y solo el enlace sencillo. Entonces finalmente terminamos en el etano. Fíjense, la hidrogenación del etino nos da inicialmente eteno, pasamos del alquino al alqueno y finalmente al alcano, etano. Entonces, etino, eteno, etano. Terminamos en alcano las reacciones. Halogenación, la misma que habíamos en alquenos, solo que la repetimos porque hay 2 opciones de enlaces débiles pi. Halogenar es agregar halógeno, en este caso lo vamos a hacer con bromo. Tenemos como punto de partida el butino. Si enumeráramos sería 1, 2, 3, 4, no olviden por el extremo más cercano. Bueno, a este butino le vamos a agregar bromo. ¿Qué va a hacer el bromo? El bromo atacará el enlace débil pi. ¿Con qué intención? Lo rompe para que un bromo entre a un carbono y otro bromo al otro carbono, ¿no? De los que están comprometidos ahí en ese enlace débil pi. Por consiguiente, ¿qué nos va a quedar? CH3 como estaba, el siguiente CH2 como estaba, no interviene en la reacción. Y ojo aquí, entre los 2 carbonos donde se rompió el enlace. A este primer carbono le va a entrar un bromo, ahí lo tenemos. Y queda el enlace doble. Y al siguiente carbono que tenía hidrógeno, ahora también le va a entrar un bromo, por eso nos queda CHBr. Conclusión. ¿Cómo quedó el producto? CH3, CH2, CBr, doble enlace CHBr. Y démosle el nombre. Pues enumeraremos de derecha a izquierda, ¿no? Por donde está el doble enlace y los bromos. Entonces, pero relaciona el doble enlace sobre el bromo. 1, 2, 3, 4. ¿Y cómo se llama esto? Nombramos los sustituyentes que en este caso son bromos. En el 1 y en el 2 nos quedaron los bromos. 1, 2, dibromo. Dibromo, que hay 2 bromos. ¿Dónde? En carbono 1 y 2. Y nuestra cadena es de 4 y tiene, recuerden, doble enlace en el carbono 1. Así que terminamos diciendo buteno. ¿Cuál es el nombre para nuestro producto? 1, 2, dibromo, buteno. Pero aún nos queda aquí un enlace débil pi, miren. ¿Qué hacemos? Continuamos la reacción. Agregamos otra molécula de bromo. Ese bromo va a romper el enlace débil pi que queda. ¿Con qué intención? Para unirse un bromo a cada carbono. O sea que este carbono que tiene un bromo quedará después con el siguiente bromo, es decir, va a quedar con 2 bromos, y este que también tiene un solo bromo, con el nuevo que entre también quedará con 2 bromos. Por eso decimos que al agregar este Br2, flecha, produce. ¿Qué produce? Aquí debajito lo vemos. El primer CH3 como estaba, el siguiente CH2 como estaba, y aquí
Teníamos CBr, pero como entra nuevamente bromo, entonces ahora es CBr2. Aquí pues ya no va a haber enlace doble, simplemente es enlace sencillo, no hay necesidad de escribirlo. Y este CH que tenía un Br ahora va a tener otro bromo, es decir, CHBr2. El carbono tiene hidrógeno y tiene dos bromos. Como vemos, el producto quedó CH3, CH2C, este carbono con dos bromos, Br2, CH, este carbono con H y también con dos bromos. ¿Y cuál es el nombre? Enumeramos de derecha a izquierda. Entonces, en el carbono 1 hay bromo y bromo y en el carbono 2 también hay bromo y bromo. ¿Y cómo le decimos? 1,1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, tetra, bromo. 4 bromos, ¿dónde están? En carbono 1, nuevamente en carbono 1, en carbono 2 y carbono 2, ahí los vemos. 2 en el carbono 1, 2 bromos en el carbono 2. 1, 1, 2, 2, 3 bromo, butano. Total de la cadena 4 carbonos y ya no hay enlaces dobles, termina en sencillo. Es el mismo proceso de los alquenos, solo que como que se hace doble vez, se repite. Y vamos a terminar de todas maneras en alcanos o enlaces sencillos. Vamos con la hidrohalogenación. La mezcla de los anteriores, ¿no? Agregamos un ácido que tiene hidrógeno y que tiene halógeno, que se llama ácido clorhídrico en nuestro ejemplo que tenemos acá, o se le puede decir cloruro de hidrógeno. Recordemos la regla Markovnikov, ¿no? Entonces, aquí si tenemos el propino, vamos entonces a agregar ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Este ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno ataca el enlace débil pi, uno de sus enlaces débiles pi, dijimos que hay dos, pero vamos por partes, ataca uno. ¿Para qué? Para que entre hidrógeno a un carbono y cloro al otro. ¿Cómo se adiciona? Con regla Markovnikov. El hidrógeno a donde hay más hidrógeno. En este caso sería el carbono primero que sí tiene hidrógeno. El segundo no tiene hidrógeno, ¿verdad? Entonces, al segundo, ¿qué se le adiciona? El cloro. Entonces, eso es lo que dice la regla Markovnikov. Hidrógeno al carbono donde hay más hidrógeno y cloro al otro carbono. Entonces, ¿qué se nos produce? Quedaría CH2, fíjense que está resaltado con rojo porque ahí entra un hidrógeno, doble enlace, ya no quedó triple, ahora quedó doble, C con Cl, entró allá el cloro, miren, está reteñidito con cloro, y el CH3 final que no interviene en la reacción. Si le vamos a dar nombre a este compuesto, ¿qué tendríamos? 1, 2, 3. En el 2 quedó, en el carbono 2 entró el cloro, entonces se llama 2-cloropropeno, prop, 3 carbonos, 1, 2 y 3 carbonos, eno, porque tiene doble enlace, ¿cierto? Y ahora, como nos queda un enlace débil pi, nuevamente agregamos una molécula de ácido clorhídrico. Ya sabemos que sucede siempre lo mismo. Este ácido clorhídrico vendrá a romper el enlace débil pi. ¿Para qué? Para que el hidrógeno se adicione a un carbono y el cloro al otro carbono aplicando regla Markovnikov. Y entonces, ¿qué se produce finalmente? Antes era CH2, ahora nos quedó CH3 porque ahí entra un hidrógeno. Ya no hay enlace doble, solo sencillo. Y el carbono que está a continuación tenía un cloro, pero como ahora le entró otro cloro, entonces quedará con 2 cloros. Y finalmente el CH3. Conclusión, ¿qué tenemos aquí? Que enumerando hay 1, 2, 3 carbonos y en el carbono 2 hay 2 cloros. Entonces le decimos 2, 2, dicloro. Propano, porque en total, prop, 3 carbonos y terminación ano. Como ustedes ven, las reacciones de alquinos son igualitas de adición a la de los alquenos, solo que como hay dos dobles enlaces débil pi, vamos por pasitos. Primero rompemos un enlace débil pi, agregamos nuevamente el mismo reactivo y rompemos el siguiente enlace débil pi hasta que terminamos con compuestos con enlaces sencillos o alcanos. En la guía, para esta parte de alquinos, en la guía les trabajé hidrogenación, halogenación, hidrohalogenación, siempre partiendo del propino, de 3 carbonos. Pero aquí se lo hice un poquito variadito para que veamos las que no siempre tiene que ser con propino. Aquí lo hicimos la primera con etino, la segunda con butino y la última así con propino. En su guía, las 3 reacciones, hidrogenación, halogenación, hidrohalogenación, para esta parte de alquinos, están todas partiendo del propino, pero el procedimiento es el mismo. Tenemos hidrogenación, tenemos halogenación y finalmente hidrohalogenación. Eso es todo. Y en cuanto a propiedades físicas, las propiedades de los alquinos son iguales que las de los alquenos. Los primeros hasta carbono 4 son gaseosos, los siguientes hasta el carbono 18 son líquidos y los últimos son sólidos. Y en su guía también hablamos un poquito de las aplicaciones que se usan como combustibles, que se usan para polímeros, en fin. Bueno, eso es nuestro tema, alquenos alquinos. Estudien muy bien la guía y espero que la explicación les haya servido. Éxitos, queridos estudiantes.